Raje, de los cañaverales, de los algodonales, de la chacra. Es decir, Rafael era una persona de allá. Rafael no era ningún gringo que venía ni de Europa, ni de Italia, o algún gallego que venía de algún otro lado a ser cura en un lugar o a ser pastor en algún lugar. No, Rafael era parte de esa realidad. Es decir, parte de todo el entorno, del sufrimiento, un tipo que conocía. Es como el cura gaucho, diríamos, es como el hombre que habla el idioma propio del paisano. Y una cosa más, nosotros históricamente conocimos el cura que aparte de tener sotana, tenía zapato y no venía a la casa de los hacheros. Venía a la casa de la maestra, a la casa del capataz, o en su efecto decir, a la administración de la estancia donde se llamaba, ¿no es cierto? No, este era el paisano que llegaba ahí, a lo mejor traía alguna galleta, alguna naranja, algunas cosas. Sí, creo que históricamente nos demostró Rafael otra cosa. Entonces, ahí yo conozco a Rafael, ahí se empieza a caminar 67, Guasuncho, Fispatri, Mocoví, a juntarse con los hacheros. Porque la mayoría justamente era hachero. Y otra de las cosas que era particular en el Rafa, no juntarse con el patrón, no juntarse con el encargado, no juntarse con el capataz o el que estaba a cargo del dueño del campo, que por lo general vivía en Buenos Aires. Si no vivía en Buenos Aires, a lo mejor vivía en Rosario, otro, como en otros casos, vivía en Córdoba. Entonces, esa es la cosa que llevó el Rafael a la gente. Y en su lengua, en su lenguaje cristiano, en su mensaje de que podíamos vivir mejor, de que podíamos, de que se podían educar los chicos, de que se podían calzar los chicos, de que los chicos podían ir a la escuela, de que podían tener un médico. La presencia de Rafael en Villa Ana marcó un antes y un después, puesto que rompió con todos los estereotipos y las funciones habituales que un cura realizaba en su territorio. Rafael daba misa en un rancho. Rafael explicaba a la gente que la iglesia no era aquel lugar limpio, lujoso, alto, y que cuando vos hablabas retumbaba y tenía ventanales. No, la iglesia era la gente. Y la iglesia más sagrada era el rancho de la gente. Rafael bautizaba a la gente. Yo tengo sobrinos, amigos, los hijos de Camba 40, de Zurdo Ibarrola, de Armando Ibarrola, de Miguel Zavala. Rafael lo bautizó en la parte trasera de un aserradero, en Guasuncho. Sí, y la gente le decía, padre, pero con este bautismo llegarán a Dios o al cielo. Y Rafa se sentaba y le pasaba horas explicándole qué es el bautismo, cómo bautizaba Jesús, a quiénes bautizaba Jesús, qué era el bautismo. Y yo creo que la gente lo entendió. Yo creo que de ahí radica también, es decir, el gran respeto que se sintió por el Rafa, pero también marca, yo creo que un antes y un después de la llegada de Rafael a la zona. Él era el párroco, pero no era solamente el custodio de almas. Él trabajaba para la gente desde todo punto de vista, el punto de vista integral. Entonces tenía una ladrillería y fue tan emocionante para mí porque cuando fui a comprarle los ladrillos en nombre de la gente de allá del Obraje, por supuesto, le conté el proyecto, el dinero que teníamos, y sin pedirle nada me dijo, mira, te regalaría todos los ladrillos, pero solamente te puedo dar la mitad sin cargo, porque la otra mitad es de las 4 familias que hacen los ladrillos. El compromiso de Rafael comenzó a crecer y a involucrarse más allá de lo que le permitía su sotana de sacerdote. Aquí se produjo en su vida un vuelco hacia lo político, relacionándose con distintos militantes y forjando en el norte el surgimiento de montoneros. Rafael sabía cuáles eran los desafíos y cuáles eran los peligros que acechaban. Y lo vio en nuestra sociedad, lo vio en su propia iglesia. Hoy es que no sabemos que hay o
porque había una iglesia combativa, comprometida, una iglesia que verdaderamente hizo opción por los pobres, una iglesia que se comprometió en el sufrimiento y la dignidad de los de abajo, una iglesia que peleó palmo a palmo esos espacios de dignidad junto a aquellos que no tenían voz, pero también había y hay, existe una iglesia que mira para otro lado, una iglesia que detenta el poder y que se veía molesta, incómoda, inquieta de que aparecieran sacerdotes dentro de su misma confesión que planteaban estas injusticias. En aquel momento estaba la dictadura militar, el golpe del 66 ya se había producido, se habían cerrado todas las puertas de expresión política y se estaba discutiendo el tema de que cómo defender o reivindicar los derechos de la gente. Y se fue dando la discusión con ese clima de qué hacer. En medio de esa discusión del qué hacer se daban reuniones sistemáticas nuestras en la zona, mientras manteníamos el trabajo social. ¿Qué era el trabajo social? Era por un lado la asistencia jurídica que hacía yo a los hacheros, y después ya empezamos a armar el tema del sindicato. Primero en la época en que yo estaba ahí, después al final, hacia ya casi el año 70 y pico, 72, 73 fue cambiando, pero en los primeros años, 67, 68, 69, fui a armar el sindicato. El sindicato como una seccional que era de UATRE, que ahora es UATRE, en aquella época era FATRE, Trabajadores Rurales. Armamos una seccional que estaba en Fortín Olmos y la legalizamos con inscripción legal que nos fuera reconocida de acá, y con esa estructura sindical tratábamos de lograr las reivindicaciones de la gente. Bueno, entonces al lado de ese trabajo venía el tema político, y nosotros hicimos allí una reunión, yo no me acuerdo la cantidad exacta de compañeros, seríamos 13, 14, 15 compañeros, exactamente el día que muere el Che. Y ahí es donde decidimos, bueno, armar una especie de grupo político-militar, para empezar a avanzar en el tema de armar una especie de respuesta guerrillera. Y esa reunión la hicimos en la sala parroquial de Villa Ana. La idea de nuestro grupo guerrillero en ese momento era de avanzar en las reivindicaciones que la gente tenía, recuperando derechos con la fuerza y la violencia que fuera necesaria. Inclusive allí nosotros llegamos a hacer, yo le decía, una especie de convenios colectivos de hecho, lo más en la zona de Fortín Olmos hacíamos eso. Nos íbamos con los compañeros del sindicato, con el jeep o a caballo, y teníamos unos fierros viejos ahí, y le caíamos los grajeros y le hacíamos firmar una especie de convenio para que le pagara a la gente lo que correspondía. Y bueno, eso funcionó en aquella época, en aquellos años, y más o menos en la zona también podía funcionar. Ese fue un poco el origen del vínculo y un poco el origen de los montoneros en la zona. Pienso en los obreros del ingenio Arno y de la papelera, siendo que acaban de recibir la mala noticia de la quiebra del primero y pronto de la papelera. ¿Podrán celebrar el nacimiento del Niño Dios con alegría si no saben nada de su futuro? Siguiendo con su prédica, Rafael intervino activamente en la defensa de las injusticias cometidas en la región. Una de ellas, y la más significativa, fue su participación en el Ocampazo, protesta histórica realizada en Villa Ocampo, en defensa del trabajo y la economía regional, llamada la Marcha del Hambre. El Ocampazo significó un pueblo que no bajaba los brazos, que ante el cierre de la fábrica y al verse ahogado, pero no ahogado solamente económicamente, ahogado en su futuro, le estaban matando el presente y le estaban apuntando al futuro